¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Después de un tiempo de receso, les doy la bienvenida a la Facultad de Ingeniería del Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional en esta segunda etapa, segundo ciclo de charlas de ciberseguridad para informáticos. Es una invitación para que diferentes profesionales de nuestra disciplina, tanto de la casa como invitados, algunos alumnos de posgrados, nos cuenten sus experiencias, sus conocimientos y compartan en este ciclo de extensión universitaria diferentes temas y enfoques. Todos están muy vinculados a lo que hoy estamos llamando ciberseguridad, que puede tener diferentes acepciones, pero que en realidad nos preocupa a todos. Algunos podemos haber abordado el tema desde entrada, desde siempre, otros nos hemos sumado en una etapa reciente. Ahora, que es convocante, creo que eso indica hoy la cantidad de interesados en estas charlas. Así que estamos orgullosos de haber emprendido esta actividad, que también está contando un poco el perfil de la carrera de grado. Está orientando y ya tiene desde hace varios años contenidos de seguridad y de la información en diferentes materias. Tiene su materia de criptografía y seguridad teleinformática, que prepara a nuestros alumnos para la especialización en criptografía y seguridad teleinformática, y ahora también para la maestría en ciberdefensa. Ahora, desde la carrera de grado intentamos sumar un valor agregado, que es desarrollar las prácticas de diferentes disciplinas y materias de la carrera de grado enfocadas en la ciberseguridad. Ya hemos orientado el trabajo del laboratorio de informática hacia el software seguro. Estamos creando con los alumnos un club de software seguro, un lugar de encuentro, un lugar de entretenernos con lo que nos gusta. Estaremos poniendo el acta fundacional en septiembre, y que será una actividad de extensión que empezaremos en casa, con nuestros alumnos y docentes, pero que seguramente después abriremos a hacer algún torneo con otras universidades, inclusive invitando a algunas empresas que tengan sus equipos de desarrollo. Y en forma análoga, en el laboratorio de redes, estamos haciendo algo similar, pero orientado a ciberseguridad en tecnologías de la información, tratando de explotar todo el potencial que tenemos en nuestra formación en comunicaciones, sistemas de comunicaciones de datos y redes, de manera de hacer prácticas que miren todas las disciplinas, vamos a decir, hard de la carrera, con el perfil de la ciberseguridad, con la mirada, la óptica de la ciberseguridad. Hemos delineado desde la dirección de la carrera una idea que está basada en la matriz de ciberdefensa, donde las aplicaciones, los datos, los dispositivos, las redes y las personas, que son básicamente el actor clave en todo lo que es seguridad de la información, ciberseguridad, estén enfocadas en desarrollar un conocimiento práctico que se dé en los laboratorios y que integre a diferentes materias. Así que estas jornadas de extensión están reflejando un poco nuestra transferencia de conocimientos a la comunidad de manera gratuita, como para también anunciar que tenemos 2 posgrados, de los cuales uno de ellos, la especialización en criptografía y seguridad de la informática, nuestro expositor invitado es docente, y la maestría en ciberdefensa. Ya estamos con una gran cantidad de gente conectada, así que haciendo honor al tiempo, respetando un poco los tiempos de todos, le doy la bienvenida a Julio, que está desde hace un ratito, estuvimos charlando. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, César, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? Escuchamos bien todos. Yo te escucho perfecto y creo que el resto que está muteado también.
Bueno, la verdad que es un placer para nosotros contarte entre nuestros expositores, dando inicio a esta segunda charla. Yo quiero comentar, digamos, una infidencia. Fue profesor mío, Julio, así que tengo un excelente recuerdo de esa cursada, de lo que transmitió y de realmente su vocación de enseñar todo el tiempo y compartir conocimiento, y le agradezco y te agradezco que estés presente en esta convocatoria, poniendo de tu tiempo y tus experiencias al servicio de todos. Hago una breve presentación un poquito más formal. Julio es socio de CyberRisk de Deloitte, posee más de 25 años de experiencia en ciberseguridad, es licenciado en sistemas, posee un máster en gestión de las telecomunicaciones en la empresa de la Universidad Politécnica de Madrid y la certificación internacional CISM. Actualmente Julio es profesor no solamente de nuestra especialización, sino de varias maestrías y posgrados, y ha brindado más de 150 exposiciones en diferentes países. Así que realmente creo que el que habla de ciberseguridad y escucha el nombre de Julio no tiene dudas de quién se trata. Julio, la charla, la conferencia es toda tuya, así que yo voy a ir adosando alguna pregunta. Ya vi algunas preguntas, mirá, no empezaste a hablar y ya hay interrogantes que tienen nuestros participantes, así que creo que va a ser una charla excelente. Éxito, Julio, todo tuyo el panel. Hay más de 100 personas en este momento conectadas. Bueno, buenísimo, César, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Realmente para mí es un placer estar en esta casa virtual. Realmente siempre me gusta compartir todo lo que sea el conocimiento desde mis inicios. Mis inicios siempre me ha parecido muy interesante todo lo que uno va descubriendo y aprendiendo y ir compartiéndolo, porque me parece que es la forma de transmitir el conocimiento más allá de los posgrados, maestrías, especializaciones, charlas, porque creo que es muy importante y en el debate es donde de alguna manera se puede ir aprendiendo siempre más, ¿sí? Conociendo mucho más. Con lo cual los invito a levantar la mano, ir preguntando virtualmente y César irá realizando algunas preguntas. La dinámica es no esperen al final para las preguntas, si bien hay una sección al final para responder algunas preguntas en particular. Si van teniendo alguna duda a medida que voy avanzando en la charla, simplemente pregunten, manden la pregunta al chat y César la va a ir levantando y la vamos a ir planteando, digamos, y respondiendo, digamos, mientras sepa, ¿ok? Bueno, vamos comenzando. La idea un poco de la charla de hoy es contarles algunas experiencias en lo que es respuesta ante ciberincidentes. Uno de los temas, como mencionaba César, y la verdad que lo escuchaba atentamente, yo tengo más de 25 años, es mucho tiempo en todo lo que es la parte de ciberseguridad, y particularmente la parte de respuesta ante ciberincidentes es un tema en el cual trabajo y el cual me apasiona. Entonces, digamos, actualmente yo soy el líder, el responsable de todo lo que son servicios de respuesta ante ciberincidentes para todo lo que se llama Spanish LATAM de Deloitte, es decir, de México hacia abajo, hacia Argentina. Cada vez que alguno de nuestros clientes o nuevos clientes tiene un incidente de ciberseguridad, recurre a nosotros, a nuestro equipo. Entonces, la verdad que tenemos una capacidad y una experiencia a nivel regional muy grande, y también más allá de trabajar fuertemente en la región, conformamos parte del equipo de respuesta ante incidentes global de Deloitte, donde somos todo un equipo mundial que atendemos, digamos, o damos respuesta ante incidentes a nivel mundial, no solamente en lo que es Latinoamérica, sino en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia. Entonces realmente tenemos una interacción muy grande y realmente vamos aprendiendo muchísimo. Y algo que nos llamó la atención es en nuestras reuniones justamente de transferencia de conocimiento internas, cada vez vamos enfrentándonos a amenazas que son globales de alguna manera. Entonces, un incidente que tenemos aquí en Argentina, o que tenemos no sé, vamos a tener en Uruguay, en Perú, en Colombia, en México, en Costa Rica, en el país que sea, automáticamente puede ser realizado, o el origen puede venir de una banda que puede estar en otra parte del planeta y que ataca también a distintas compañías.
Por eso, bueno, la idea un poco de la charla de hoy es contarles experiencias, pueden preguntar digamos, lo que quieran, y la idea es, bueno, entender un poco cuál es el contexto actual de los ciberincidentes hoy en día, contarles un poco cuál es el marco metodológico que nosotros utilizamos para la gestión de ciberincidentes, es decir, cómo hacemos cuando hay un incidente o qué se debería hacer en una organización, en una empresa, sea pequeña, mediana y sobre todo si es grande, para empezar a gestionar la parte de ciberincidentes. Y finalmente algunos slides de qué lecciones aprendidas podemos tener frente a la gestión de ciberincidentes. De esta charla podemos hacer una materia, prácticamente, de la cantidad de temas que hay, pero sí por lo menos mencionarle un par de casos que nos han tocado trabajar contra grupos internacionales para contarles a ver un poco qué es lo que se hace, cómo funciona y bueno, cómo poder llegar a resolver y poder llegar a detectar estos incidentes. ¿Sí? Esa sin más es la idea en empezar a contarles un poco cómo estamos. Primero, para entender dónde estamos parados, hoy cada vez hay más incidentes en este contexto mundial del COVID, que arrancó prácticamente a fin del año pasado a nivel global, y aquí en Argentina en marzo, y en Latinoamérica, digamos, entre febrero y marzo. Lo que vemos es que hay más ciberincidentes, digamos, crecieron no exponencialmente, pero sí crecieron con el mismo nivel, llamémoslo, de fuerza que venía creciendo antes. ¿Sí? Ese es el primer cambio de paradigma cuando lo vemos con respecto al año pasado. Hay más incidentes, no tanto porque digamos, haya crecido mucho los distintos tipos de formas, sino porque hoy las bandas están en sus hogares, las bandas de los cibercriminales en distintas partes del mundo, y bueno, y le empiezan a pegar a las distintas organizaciones, o empiezan a intentar atacar a las distintas organizaciones. La gran mayoría de las organizaciones hoy tuvo que moverse hacia un entorno de teletrabajo, entonces eso lo que provocó es que muchísimas empresas tuvieran que rápidamente pasar un proceso de llevar su gente a trabajar en forma remota. Yo no diría un proceso de digitalización como se menciona, sino, bueno, hoy lo que estamos haciendo, ¿cómo lo podemos hacer remoto? Entonces, eso llevó a que muchas organizaciones tuvieran que de golpe, a su fuerza de trabajo, llevarla hacia afuera, no sé, en el caso justamente como estamos viendo la parte bancaria, los clientes antes iban físicamente al banco, hoy nadie puede salir de su casa, entonces la cantidad de conexiones al banco vía home banking o vía la apps creció exponencialmente. Entonces, de alguna manera, eso va produciendo que también los intrusos le pongan mucho foco a esos canales. Y ese es el primer contexto que hoy en día vemos. Hoy los bancos son uno de los principales targets hoy en día de los intrusos para digamos, robo de básicamente dinero, esa es la idea. Y hoy en día, digamos, hay dos grandes tipos de foco que tienen los cibercriminales. Uno es un fraude que está focalizado, el fraude hacia el banco, de alguna manera, como para lograr sacarle dinero al banco. Y el segundo fraude está focalizado en los clientes del banco, es decir, cómo sacarle dinero de alguna manera a los clientes del banco. Y ahí, si lo llevamos hacia el mundo físico, esto es como va a haber bandas que se van a dedicar a atacar clientes, básicamente van a uno, es decir, van intentando acceder a las cuentas. Obviamente las bandas tratan de poner el foco no solamente a las cuentas de usuarios, llamamos de usuarios finales, que por ahí pueden tener en su cuenta no mucho dinero, digamos, si uno lo ve, sino más a las cuentas de las empresas, es decir, los home banking de las empresas, es donde hoy en día los intrusos le están poniendo mucho foco. ¿Por qué? Porque son las cuentas donde de alguna manera hoy hay dinero de clientes de empresas, y hoy es el principal target donde las bandas están trabajando. Y finalmente está el banco en sí, donde hay ciertas bandas especializadas en realmente robarles dineros al banco. ¿Cómo se hace eso hoy en sí y no a un cliente? Es más que nada que lo habrán escuchado a través de los ataques a los sistemas SWIFT, básicamente. Es decir, ingresan a los bancos y los bancos tienen un sistema de transferencias internacionales denominado SWIFT, de los cuales los bancos forman parte, que permite hacer transferencias internacionales, y hay varias bandas que le ponen foco a ese tipo de ataques donde atacan al banco en sí. El perjudicado termina siendo el banco y no el cliente final empresa o el cliente final individuo. ¿Sí? Más allá de eso, hoy los bancos están implementando muchísimas medidas de seguridad, muchos de ustedes los habrán tenido, más allá del usuario y password para entrar con doble password o doble control, o hoy se empieza a acceder el token, o la tarjeta de coordenadas, o el certificado digital.
que son mecanismos que se van implementando para poder de alguna manera contrarrestar a lo que los intrusos están, digamos, hoy en día avanzando. Pero hoy es uno de los targets, digamos, bastante fuertes. El segundo target que estamos viendo de los, digamos, al cual están poniendo foco los ciberintrusos, es básicamente compañías que llamamos de oil and gas, o sea, compañías, digamos, relacionadas con energía, compañías relacionadas con lo que se llama facilities, es decir, o utilities, son básicamente compañías de, no sé, transporte de agua, de energía, de gas, donde en realidad, más que dinero en sí, lo que los intrusos tratan de hacer es robar información y extorsionarlas a través del uso de ransomware. Lo que tratan de hacer es provocarles ataques de denegación de servicio. Lo que tratan de hacer es lanzarles un ransomware para encriptar los archivos de sus principales servidores y file servers y pedirles rescate. ¿Sí? En estos últimos meses hubo 3 casos públicos, uno que fue de Pemex, de Petróleos de México, que una banda ingresó, le lanzó un ransomware interno que, bueno, encriptó varias miles de computadores y, bueno, le pedían un rescate de alguna manera. Ahora hace poquito, la semana pasada, hace una semana y media, Garmin, digamos, el que produce los GPS, también tuvo un ataque de ransomware interno, y ese ataque de ransomware interno lo que provocó es que, bueno, tuvieran de alguna manera, digamos, toda su operación afectada. Y bueno, y ahí uno de los puntos es que se está planteando es que parece que Garmin pagó parte del rescate para poder recuperar los archivos. Una de las recomendaciones que nosotros planteamos es no negociar o no pagar con los criminales. Más allá de eso, para que sea una idea, como esto empieza a existir, hoy existen compañías, ahora voy a mencionarlo un poco más adelante, cuyo trabajo es ser negociador digital. ¿Sí? O sea, hay compañías cuyo trabajo es negocian digitalmente con los intrusos. Tienen bitcoins y una empresa que es afectada por un ransomware, la empresa los contrata para que ellos negocien con los intrusos un monto, pagan, reciben las claves, validan las cosas. ¿Sí? O sea, es ese concepto de negociador, hoy ya existe el concepto de negociador virtual con bitcoins, ¿sí? Para que sea una idea, los nichos de negocio que se están abriendo. Otro caso público fue el de electricidad de Portugal, ahí estuvo involucrado el grupo Maze, ¿sí? Que también en un mismo modelo ingresó, robó información, robó muchos datos personales, y esos datos que digamos, los robó, y al final, digamos, y amenazó con publicarlos, y después finalmente lanzó un ataque de ransomware para encriptar los archivos y pedir rescate. ¿Sí? En este caso, digamos, Electricidad de Portugal, EDP, no pagó, y lo que hizo el Grupo Maze fue publicar información. Hoy, si ustedes entran al sitio del Grupo Maze, es uno de los más activos, un grupo que tiene menos de un año. El Grupo Maze, este grupo publicó y tiene publicado en su sitio principal, mazenews.top, pueden entrar tranquilamente. Si entran, van a ver todos los casos que ellos tienen con los distintos leaks o información que fueron sacando o robando, digamos, en cada uno. ¿Sí? Y de hecho lo pueden bajarse los gigas y gigas que fueron robando de sus clientes. ¿Sí? El último caso, hay muchos, pero el último caso, uno que nos toca más nacionalmente, que fue un caso de Enel. Enel es una compañía de energía, aquí en Argentina es Edesur. Bueno, también fue afectada por un ransomware, hace, digamos, no más allá de un mes y medio, con lo que en realidad son amenazas que no solamente pasan en otros países, sino también están empezando a pasar aquí en Argentina. Y hoy los intrusos en este contexto internacional, focalizado en la parte industrial, el riesgo que existe no solamente es un tema de robo, sino también un tema de se puede poner en peligro de alguna manera las infraestructuras críticas, temas de transmisión de gas, temas de energía. ¿Sí? Entonces, ahí lo que se puede ver a la derecha es un gráfico, alguno de ustedes lo conocerá, si no, yo se los recomiendo, se llama Shodan. Shodan es una base de datos en Internet pública que uno puede hacer queries, y en base al header que responde el servidor HTTP, lo que hacen es, ellos determinan cuáles son los dispositivos que están conectados en Internet. Y uno puede hacer un query en Shodan y sacar cuáles son determinados dispositivos industriales que están conectados directamente a Internet. Entonces me preguntarán, pero ¿cómo puede ser, Julio, hoy que en el 2020, en agosto, todavía haya compañías que conecten un dispositivo, no sé, de un control industrial de un pozo petrolero, o un dispositivo de un controlador de un compresor de aire acondicionado, un compresor particular conectado a Internet? Sí, hay muchísimos. ¿Sí?
Pero bueno, los intrusos ahí ingresan, roban credenciales, explotan vulnerabilidades, y esto puede llegar a tener un efecto bastante fuerte o un impacto directo, digamos, en algún servicio público, le hace de gas, le hace de agua, le hace de energía eléctrica, así que no nos sorprendamos que en el corto plazo veamos algún ataque contra alguna compañía a la cual se le afecte su sistema industrial o su sistema SCADA. ¿Sí? Y finalmente, para cerrar un poco lo que es el contexto actual de los ciberincidentes, otro tipo de incidente que estamos viendo muchísimo es lo que nosotros llamamos el tipo de incidente que se llama BEC, Business Email Compromise. El formato de BEC o Business Email Compromise básicamente es un tipo de ataque que hoy está sufriendo muchísimas compañías y más que nada apunta a robarle dinero a las empresas a través de un engaño o de engañándolo, ¿sí? Como menciona ese slide de Interpol, el Business Email Compromise tiene varios formatos. Uno puede ser lo que se llama la impersonación del CEO, o sea, hacerse pasar por el presidente o por el gerente financiero. Otra puede ser el compromiso de una cuenta de algún empleado. Otra puede ser meterse en el medio, digamos, de una conversación, o sea, hackear un proveedor y meterse en el medio. Otra puede ser los datos de una factura, ¿sí? Pero básicamente el concepto fundamental es una banda que quiera realizar un ataque de BEC, de Business Email Compromise, contra una empresa. Lo que hace primero es hacer un poco de inteligencia. Supongamos eligen, no sé, una empresa de Argentina que, no sé, compra, digamos, materiales al exterior a China. A partir de ahí empieza a entender, la banda de intrusos empieza a entender, bueno, cómo es, qué hace, quién es quién, buscan perfiles en LinkedIn, buscan datos en los sitios web de las empresas, quién es quién, cómo funciona, y a partir de ahí tratan de robar credenciales, es decir, acceden a los sistemas de correo electrónico, es decir, roban el usuario y la password de alguna manera del CFO, del gerente financiero, del gerente general, roban, digamos, las credenciales de, no sé, de la persona de tesorería. Es decir, una vez que logran las credenciales de alguna manera, se conectan y empiezan a bajar el correo. Por eso es muy importante tener doble factor de autenticación en lo que es el correo electrónico. Sino que ingresan al correo electrónico y lo que hacen simplemente es empiezan a leer los mails, ¿sí? A leer el contenido, cómo son, qué leen, cómo es la dinámica, cómo funciona, cómo es el sistema de autorización de pagos interno, cómo son, con qué banco trabajan, con qué sistema, ¿sí? Y a partir de ahí hay tres grandes formas que tienen los intrusos de manejarlo. Uno es accediendo, robando las credenciales directamente de la persona. La segunda es instalando un malware, o sea, hackeando de una manera la computadora personal que utiliza o el gerente financiero o el tesorero o el que aprueba los pagos. También pueden acceder a las casillas de correo electrónico y crear reglas de redirección, ¿sí? Donde si viene un determinado mail, lo reenvían a otro lado. Y una vez que hacen todo este proceso de inteligencia, empiezan a entender cómo funciona todo hasta que llega el momento de la ejecución. Y la forma de ejecutar el fraude, hay varios, hay dos que son las típicas, que más vemos. Uno es un pedido de transferencia de dinero por una operación secreta, donde lo que hace simplemente, en ese caso los intrusos, es crean por ahí un dominio falso similar al de la compañía, mandan un mail al gerente financiero informándole, haciéndose pasar por el gerente general o por el gerente de operaciones, diciéndole que están haciendo una operación secreta, una compra de una compañía en este contexto de COVID, que la operación hay que hacer un due diligence inicial, que es una investigación inicial, que hay que pagar $230.000 a una firma que va a hacer la operación, que van a ser unos abogados. En el medio le llega otro mail de un dominio falso de abogados, donde incluso crean un sitio web con datos de abogados también muy, muy similar y que incluso a veces son reales. Son reales, me refiero en la realidad, pero crean un sitio falso, envían un mail y el abogado también, digamos, a esta persona a la cual engañan, que usualmente es el gerente financiero o el tesorero, diciéndole que por favor hay que hacer esa transferencia urgente, que tiene que estar sí o sí, y bueno, y de alguna manera intentan engañar a la persona para que la persona autorice esa transferencia de dinero a una cuenta del exterior, ¿sí? Ese es el proceso que hoy en día realizan. La persona, digamos, por la presión, todo, manda a realizar esa transferencia, y bueno, el dinero llega a la cuenta de destino, usualmente bancos de Taiwán, de Hong Kong, digamos, de Lituania, distintos targets de Hungría, donde las reglas de prevención del lavado de dinero son un poco más flojas, y una vez que reciben el dinero, en ese caso los intrusos,
ya los intrusos tienen armadas ciertas compañías que reciben ese dinero e inmediatamente los intrusos lo que hacen es sacan el dinero o físicamente o lo reenvían a otras cuentas, ¿sí? Para poder de alguna manera extraer el dinero realmente. Eso es algo que hoy está pasando muchísimo. Una de las formas esas es el pedido de transferencia de dinero por una operación secreta, y la otra es haciendo el mismo procedimiento que mencioné antes, que empiezan a conocer cómo es la dinámica. Cuando una compañía tiene que realizar un pago, supongamos, a un proveedor de una factura, supongamos una compañía compra a China, no sé, $300.000 de material, lo que hacen los intrusos es, de alguna manera, interceptan esos mails, borran los mails originales, toman la factura origen que envió el proveedor y le dicen, bueno, mira, hemos decidido cambiar o cambiamos nuestra cuenta de destino y en vez de que sea nuestra cuenta original, es nuestra nueva cuenta en un banco de Hong Kong. Le envían esos datos, los intrusos obviamente, a la empresa que fue afectada, y la empresa en realidad, en vez de hacer la transferencia a la cuenta original del proveedor, se le envía a otra cuenta que es la de los intrusos, ¿sí? Eso hay muchísimos casos, como les digo, de estos que mencioné. Hasta ahora venimos trabajando nosotros investigando 9 casos, con lo que reí muchísimo, y en muchos casos los fraudes ascienden arriba del $1.000.000, con lo que en realidad son fraudes que están pegándole a muchísimas empresas y más en este contexto. Con lo que hoy, volviendo un poco a lo que mencionaba, hay un contexto bastante fuerte en que los ciberincidentes están sucediendo y cada vez más fuertes, ¿sí? A nivel de estadísticas y tendencias globales de malware, cada vez hay más, hay más incidentes, y uno puede visualizar en el mapa, digamos, del mundo cuáles son los países donde de alguna manera hay más riesgo, o desde hoy de alguna manera hoy se están produciendo, digamos, ataques donde, digamos, está China, Corea, Australia, Brasil, Estados Unidos, está Alemania, Italia. Es decir, hoy hay muchísimos, para que veamos, digamos, no es que esto afecta a un solo país o a una sola parte alguna sola parte del continente. Hoy las bandas son globales, de alguna manera. Es decir, van de un lado a otro, atacando de un lado a otro, y para que sea una idea, nos ha tocado investigar muchísimo, como yo les mencioné, mucho de nuestra investigación es en Latinoamérica, y casi siempre las bandas internacionales trabajan en su uso horario. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hacemos una investigación, la mayoría de las veces los intrusos empiezan a trabajar entre comillas, cuando aquí en Latinoamérica dejamos de trabajar. Es decir, a partir de las 9, 10 de la noche, hora Latinoamérica, que son las 5, 6, 7 o 9 de la mañana, hora, digamos, Europa del Este, Asia, es donde los intrusos hacen su trabajo de alguna manera, a contrarreloj de lo que se viene realizando hoy en día. Eso es algo que se ve muchísimo, de alguna manera. O sea, el tema de identificar accesos no autorizados fuera de los horarios normales es algo que hoy funciona muchísimo para detectar, digamos, potenciales incidentes o cosas que van sucediendo, ¿sí? Julio, Sí, sí. perdón, no quería interrumpirte porque realmente el planteo del escenario es apasionante que estás haciendo, pero hago dos anuncios breves y después, mientras tanto, van haciendo preguntas, ya tenemos varias, y hago algunas preguntas de las que plantearon. El primer anuncio, bueno, que nos auspicia el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que nos ha dado realmente una ayuda para llegar a la mayor cantidad de profesionales posibles, y también que está presente nuestro decano, a quien le agradecemos el apoyo, el coronel mayor ingeniero electrónico Alejandro Keller, en esta aula magna virtual. Así que hecho este anuncio, ahora paso un poquito a algunas preguntas, ¿te parece? Dale, perfecto, perfecto. O sea, así vamos con un par de preguntas, así vamos respondiendo, Claro, que me imagino por son ahí, sobre lo que charle. claro, no están solo enfocadas en los que fuiste presentando, pero hay una que para mí le da marco a toda esta discusión, análisis, que tiene que ver con el marco legal. Dice, la tipificación de causas y hechos del ciberincidente en cuanto a las leyes o reglamentaciones están actualmente escritas, o hay alguna disposición en Argentina, y si lo hay es de libre acceso, digo, al documento. Yo creo que tiene que ver con los delitos informáticos, pero la pregunta. Sí. A ver, la respuesta a eso es una muy buena pregunta.
cuando entramos acá estamos hablando, toda mi charla va meramente al punto de vista técnico, o sea, la parte de la investigación técnica, entender qué pasó, cómo, de qué manera, todo. El mundo legal es otro mundo que va en paralelo, y es muy buena la pregunta, porque cuando empezamos a hablar de amenazas, digamos a nivel técnico es un tema, cuando empezamos a hablar de amenazas y vemos la parte legal, estamos en un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque cada país tiene sus propias leyes. Si nos vamos a la Argentina tiene leyes relacionadas con delitos informáticos, tiene varias, muchas de las cuales penan muchas de las cosas estas que yo estoy mencionando, como fraudes, todo. El problema se da fundamentalmente cuando, supongamos, caso que nos tocó investigar, mencionando lo que mencioné recién, comentando lo que mencioné recién de un ataque de Beck, la empresa afectada fue una empresa argentina, para que sea una idea, la cual hicieron el fraude. Con lo cual uno dice, bueno, se presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Informáticos. Hay una Fiscalía de Delitos Informáticos con Horacio Solín, que es el fiscal, que la verdad que es un tipo que la tiene muy, muy clara. Digamos, hemos trabajado en algunos procesos, digamos, y entendemos, digamos, cómo funciona y el trabajo que está haciendo. El tema es que se presenta la denuncia aquí en Argentina, porque la empresa, digamos, está afectada es Argentina. Los servidores por los cuales pasaron los ataques, imagínense, están en Francia. La banda la podemos rastrear a que viene de, supongamos, Hong Kong, y el banco destinatario donde llega el dinero está en Hungría. Esa es la conformación. Entonces, estamos teniendo un delito en la Argentina, a una empresa argentina, pero probablemente las personas físicas estén en Asia, el banco destino, que es un banco donde se realizó la transferencia, está en Hungría, y servidores afectados donde hay evidencia están por ahí en Francia. Entonces, ahí tenemos un problema realmente muy grave a nivel legal. Muy grave me refiero, hoy no es soluble, no hay solución, digamos. Entonces, legalmente, cuando una compañía es atacada, lo que puede hacer es presentar una denuncia, obviamente, aquí en la fiscalía y todo, y está buenísimo. El tema es que las chances de que esa denuncia prospere y tenga algún fin legal son prácticamente nulas. Esa es la realidad hoy en día, ¿sí? Muchas compañías hacen la denuncia por un tema de seguros, por un tema de requerimiento judicial, por un tema digamos, de estar protegidas, pero la realidad es que la investigación final no hay chances de que, de alguna manera digamos, pueda avanzar. Entonces, ese Julio, es un problema crítico, sí. perdón, ampliando un poco la pregunta y considerando que se firmó el convenio de Budapest, que tiene que ver con el cibercrimen, ¿eso ha favorecido, agilizó, contribuyó en algo desde que vos tenés conocimiento, por lo menos que está vigente, de A ver, 2018? sí, a ver, el convenio de Budapest, por eso ahí, a ver, yo respondo, pero haría falta más alguien con un perfil más legal. El convenio de Budapest es un convenio con el cual los países se alinean a un determinado marco legal para que en los países a los cuales se alinean el convenio de Budapest tengan de alguna manera tipificados los mismos delitos informáticos. Esa es la idea, es decir, en vez de cada país tenga sus propios tipificados los delitos de forma distintas, lo que hizo el convenio de Budapest es establecer un baseline como una línea con las principales tipificaciones de delitos para que los países que se adhieren a ese convenio de Budapest modifiquen de alguna manera sus marcos legales en los distintos países para que todos estén alineados. Eso la Argentina lo firmó. Ahí tendríamos que sumar un abogado para responder o alguien legal. Yo sé que la Argentina lo firmó. No sé si adaptó, digamos, el código procesal a ese tipo de delitos. Y lo que también trae el convenio de Budapest es el tema de el poder, digamos, colaborar, digamos, entre los distintos países o las distintas justicias. Ahí de alguna manera entra de alguna manera el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, que es el mecanismo formal, con lo que de alguna manera hoy legalmente, para ser un concreto, uno presenta una denuncia hoy en la Fiscalía, para ser bien concreto, de delitos informáticos con Horacio Solín, y hay algo que hay que pedir a alguien en el exterior, y bueno, hoy está de alguna manera un poco más aceitado, pero el pedido va vía un exhorto a Cancillería va digamos, al país destino, el país destino lo cursa internamente, se recibe. El tema es que todo eso demora tiempo y de vuelta, es muy difícil en los países poder avanzar eso. Y justamente los intrusos están en países donde no están obviamente alineados al convenio de Budapest. Entonces es muy
difícil y prácticamente imposible que tengan alguna justificación legal o algún fin legal en este caso. Claro, gracias Julio. Yo creo que todavía no vemos el beneficio en la práctica No. de este convenio. Una pregunta que seguramente va a estar vinculada a lo que venga. ¿Cómo detectamos que estamos en presencia de ciberincidentes? Es una excelente pregunta. Es decir, ¿cómo una organización sabe si está siendo hackeada o no? O está siendo comprometida. Es una pregunta muy compleja porque piensen que hay organizaciones muy grandes con mucho dinero, con muchos recursos de alguna manera metidos en detección y análisis, están siendo hackeadas y no se enteran, entonces es complejo detectar detectar que uno está siendo víctima de algún ataque. La mejor forma de alguna manera detectar es hacer lo que nos llamamos un monitoreo, es decir, poder monitorear y entender qué está pasando. Cuando hay una intrusión no hay magia, o sea, no hay magia, no es que el intruso entró, se fue en aerobio, no hay magia. Siempre hay una conexión, siempre hay conectividad para que los intrusos puedan de alguna manera acceder a la organización. Y en el 99% de los casos la conexión es por Internet, con lo cual nuestro vínculo hacia Internet es nuestra puerta de entrada / salida de cualquier potencial incidente. Con lo que mi recomendación es monitorear muy bien qué es lo que está pasando adentro. Para que se dé una idea, hay un servicio, un tipo de proyecto que nosotros hacemos que se llama Compromise Assessment, donde una compañía lo que hace, y eso lo estamos haciendo cada vez más, dice, bueno, yo no sé si me atacaron hoy. Entonces lo que hago es contrato un Compromise Assessment, que es una evaluación que nosotros hacemos como si la compañía hoy estuviera comprometida. Y aplicamos las mismas técnicas de detección de intrusiones y todo, como si la compañía está comprometida y revisamos los indicadores de compromiso para ver si está comprometido o no. Es decir, y sobre todo sucede, no sé, cada vez que, te doy un ejemplo, hace poco, hará 3 meses, Cognizant, que es una compañía de consultoría, recibió un ataque, que, digamos, le robaron información, todo. Bueno, cuando pasa eso, las compañías de ese sector dicen, uy, che, ¿y si nosotros también estamos comprometidos? Entonces, ante esa sospecha, lo que hacen este tipo de ejercicios, que se llaman Compromise Assessment, que lo que hacen básicamente es revisar si su infraestructura está comprometida o no. O sea, directamente van a ver, che, bueno, hoy qué es lo que estoy teniendo, si estoy comprometido o no y cómo está funcionando. Y la clave es el monitoreo. Monitoreo, monitoreo, monitoreo. ¿Ok? Perfecto, Julio. Hay como 12 preguntas, una más y lo más Y breve que sigo. pueda responderla y seguimos. Dale. ¿Qué hacen los delincuentes con los datos que roban? Con la información que roban, y Claro, depende, a ver, por eso hay varias bandas de alguna manera. Los intrusos pueden utilizar esa información para varias cosas. La mayoría de los casos roban la información, depende de qué información, son credenciales, por ejemplo, hay distintos targets. Un intruso, una vez que ingresa a una organización, puede robarse, no sé, la base de datos del domain controller, todas las cuentas de usuarios y password del domain controller y llevársela. Eso por ahí lo vende de alguna manera a otro grupo que puede usar eso para otro fraude. Una banda puede ingresar a una compañía, no sé, que vende por internet y robarse todos sus datos de tarjetas de crédito de alguna manera de sus clientes, y con esa información lo que hace la banda es la vende a otra organización que la utiliza para hacer fraudes con tarjetas de crédito. En otros casos, la banda, como por ejemplo el grupo Maze, que está aquí, ingresa a la organización, busca datos, busca la computadora del gerente general, busca la computadora del gerente financiero, de la gerente de investigación y desarrollo, entran, copian carpetas con información, con datos, se las llevan, y después lo que hacen es extorsionar a la empresa y le dicen, si usted no me paga, información que tengo en un sitio web para que todo el mundo lo pueda bajar y lo pueda ver. Entonces hoy lo que hacen los intrusos con esa información es, de alguna manera, tener distintas motivaciones para tener algún beneficio económico. Esa casi siempre es el mecanismo. También tengan en cuenta que muchas veces los intrusos, cuando ingresan a las empresas, hay bandas que están detrás, y las bandas se caracterizan por de tener distintos objetivos. Esto más que nada para desmitificar un poco que hoy hay, no sé, grupos de intrusos que entran, lo hacen por
digamos, como nosotros denominamos, era una especie de white hat para probar a ver cómo está. Hoy realmente son organizaciones criminales, digamos, que utilizan el ciberdelito como un fin más para obtener dinero, para lucrar y para poder seguir realizando sus actividades y, bueno, obviamente robar o ganar dinero de alguna manera. Pero hoy el foco principal que tienen los intrusos con la información que obtienen es usarla para algún beneficio personal. ¿Okay? Gracias, Julio. Seguimos entonces Sigo con tu propuesta. y seguimos avanzando. Este grupo MACE, que sí un poco dejo la ficha porque me parece muy interesante, es un grupo que se creó hace muy poco, unos 9, 10 meses, y es un grupo que ingresa a las organizaciones a través digamos, de vulnerabilidades, usualmente RDP, es decir, si en mi organización hoy tengo un servidor con remote desktop accesible desde el exterior, o un Citrix, ¿sí? Accesible desde el exterior, lo que hacen los intrusos es ingresan, una vez que logran ingresar a la organización, o al revés, mandan algún software para que alguna persona se baje un Excel o un PDF con un troyano, instalan un malware. Una vez que logran acceder a la organización, se propagan internamente, logran o tratan de conseguir los privilegios de administrador, de domain admin, porque es una banda Maze que se focaliza mucho en Microsoft, o sea, se trabaja mucho con Microsoft Windows. Una vez que consiguen su know-how está especializado, del equipo que trabaja está especializado en Microsoft. Una vez que logran conseguir convertirse en domain admin, lo que hacen es, bueno, tratan de buscar cuáles son las computadoras más importantes o más críticas, sacar información, llevársela y después, bueno, hacer alguna extorsión o lanzar un ransomware que básicamente lo que hace es encripta todos los datos y todo. Después voy a mencionar un poco más en detalle cómo funciona, digamos, este tipo de grupos y más que nada cómo funciona Maze, que nos tocó, digamos, trabajar y combatir Maze en un par de clientes, en un par de casos. Entonces, dentro de lo que es cómo funciona hoy el marco metodológico, cuando nosotros mencionamos para detectar ciberincidentes, la realidad es que nosotros cuando vemos un incidente es porque ya estamos en la fase, como vemos el colorcito al sur, de respuesta, en algo reactivo. En realidad, para trabajar en lo que es la parte de ciberincidentes o prevención, primero hay que empezar antes. Nosotros siempre decimos, y es más para que se lo tomen como nota, nosotros vemos dos grandes focos en la parte de gestión de ciberincidentes. Una es la parte proactiva, es decir, cómo puedo prepararme en mi organización, prepararla y detectar para poder detectar un incidente. Y la segunda parte es bueno, tengo un incidente, tengo que reaccionar y recuperarme, ¿sí? La parte más proactiva es, bueno, cómo diseño la preparación, es cómo me preparo, o sea, cómo desarrollo un programa interno de respuesta anti-incidente. Es decir, yo me tengo que poner a pensar, sobre todo en compañías medianas grandes, bueno, si entra un ransomware, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué tengo que cortar? ¿Tengo que cortar VLANs? ¿Cómo corto mi red? O sea, si me roban información, ¿cómo hago? Si entran y nos vacían la cuenta del banco, ¿qué tengo que hacer? O sea, ese qué tengo que hacer es lo que nosotros en nuestra jerga interna denominamos los playbooks. Básicamente es un paso a paso de qué actividades tendría que hacer si sufro ese tipo de incidentes. Si tengo un ataque de malware, si tengo un ataque de fuga de información, si tengo un ataque de robo de identidad, ¿sí? Entonces, en la preparación lo que yo tendría que hacer es preparar mi organización para, digamos, entendiendo que eso en algún momento me va a pasar, ¿sí? Segundo, hacer ejercicios. Existen lo que llaman los cyber wargaming, que básicamente son ejercicios de cibersimulación de una intrusión que se dan a distintos niveles. Puede ser un ejercicio a nivel ejecutivo con mi top management, puede ser un ejercicio a nivel de un comité de crisis interno, o incluso puede ser un ejercicio técnico. Es decir, me puedo hacer un ejercicio de cibersimulación técnico, es decir, ¿qué pasa si hoy entra alguien en mi organización y quiere lanzar un ataque ransomware? ¿Lo puede hacer o no? Entonces se hace la taxonomía del ataque y dice, bueno, entró por acá, ¿cómo estamos nosotros? ¿Implementamos parches, sí o no? Che, después se logró explotar una vulnerabilidad o logró convertirse en domain admin. Che, ¿cuántos usuarios tenemos en el grupo domain admin? Y 25. Che, ¿no serán muchos? ¿Por qué no los limitamos? Che, cambió o accedió a la password porque era una password trivial. Che, ¿hace cuánto que no cambiamos las passwords de los usuarios de servicio? Y hace 6 años. Y bueno, sería hora de cambiarla. Entonces, esos son los temas que nos permiten prepararnos ante un incidente. Y después, detección. O sea, algo que mencionaron en una de las primeras preguntas que me hicieron es,
Bueno, monitorear lo que hoy está pasando. La clave hoy no podemos impedir que tener un incidente, porque los vectores de ataque son múltiples. O sea, es muy difícil hoy impedir que una organización sufra un incidente. Lo que sí tenemos que tener es capacidades de detección rápida y de monitoreo de lo que está pasando. Eso es clave hoy en día, ¿sí? Por eso es monitorear y monitorear, ¿sí? Por eso es tan de moda de alguna manera y es clave tener nuestro SOC, nuestro Security Operations Center, para monitorear lo que hoy nos está pasando. Y finalmente, ante un incidente, sí, la respuesta, es decir, bueno, rápidamente poder reaccionar, contener el incidente para evitar un mayor impacto. Ese incidente puede ser, por eso ahí entramos en analizar qué tipo de incidentes. Un ataque o un fraude a mi organización, un ataque de fuga de información masiva que tiene un impacto en el reputacional muy grande. Y después, bueno, ¿cómo hago para recuperarme? O sea, ¿cómo hago para recuperar? Piensen que en un ataque, no sé, de un compromiso o de un, no sé, trabajamos con algunas organizaciones que los intrusos antes de irse lanzaron un script que prácticamente borró y eliminó todos los domain controllers de toda la organización, con todas las unidades organizativas, con todos los backups. Imagínense de golpe decir, bueno, tengo que rearmar toda mi estructura de AD, mis árboles, mis usuarios, mis equipos, mis computadoras, mis policies, todo de cero. O sea, eso es un trabajo monstruoso. O tengo que cambiar mi forma de operar. Entonces, eso realmente tenemos que empezar a trabajar en ese marco metodológico. Y algo que nos encontramos nosotros es cuando nos encontramos ante un ciberincidente, el foco o la forma o el enfoque con el cual nosotros lo encaramos es juntando tres grandes áreas, ¿sí? Y esas tres áreas son las que figuran ahí. Cuando nosotros hablamos de cómo encaramos un incidente, nosotros lo encaramos desde tres globos. El primero es la parte Cyber Incident Response, es decir, la respuesta en sí ante el incidente, es decir, busco información, analizo logs, veo qué está pasando, cómo está funcionando, entrecruzo información de usuarios, la fecha cuando fue el incidente, qué direcciones IP estuvieron involucradas, vuelvo a retroalimentarme, veo que usuarios estuvieron afectados, vuelvo a retroalimentarme por fechas, es decir, voy trabajando con técnicas de respuesta ante incidentes. A eso se le suma la parte forense, es decir, muchas veces hay que empezar a analizar estaciones de trabajo, servidores, dispositivos que fueron hackeados. Entonces, las técnicas de análisis forense nos permiten recuperar información, nos permiten sacar información de la memoria, nos permiten hacer reversing, nos permiten entender qué es lo que está corriendo, nos permiten recuperar archivos que los intrusos borraron, nos permiten recuperar los scripts que los intrusos borraron, ¿sí? Aunque hoy tenemos bandas que son súper sofisticadas, ¿sí? Para que sea una idea de bandas que, para que sea una idea, corren un script donde el código está en el script y lo que hacen directamente es inyectan ese código en memoria con el mismo nombre del archivo para que ni siquiera puedas identificar en los nombres de archivos distintos, y el script está en memoria, ni siquiera está en disco, o sea, no hay forma de recuperarlo, ¿sí? Para evitar que alguien pueda hacer un forense y recuperar ese contenido. Pero bueno, siempre los intrusos cometen errores y la idea es, desde el punto de vista de análisis forense, recuperar esa información. Y el otro globo muy fuerte que entra es la parte de Cyber Threat Intelligence, ¿sí? Donde aquí en realidad lo que empezamos a mezclar es no solo con la información interna que tenemos, sino lo que sucede a nivel de intelligence. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué indicadores de compromiso hay si es un grupo que estamos trabajando? No sé, TA505, Maze, Lazarus, el que sea, Rebel, el que sea, lo que empezamos a buscar son indicadores de compromiso, qué es lo que está sucediendo, cómo está ese grupo funcionando, a qué otras empresas atacó. En ese contexto, dentro del Deloitte nosotros tenemos una herramienta desarrollada que se llama Codex, es una herramienta espectacular que tiene más o menos unas 60 millones de muestras de malware, 60 millones de muestras de malware, indicadores de compromiso de hace varios años, y se nutre permanentemente de eso. Entonces, lo que nos permite es empezar a buscar indicadores de compromiso, cruzar direcciones IP, e ir generando donde dice, esta dirección IP estuvo atacada, asociada a tal grupo lo juntamos con el análisis forense que detectamos y encontramos un código, ponemos ese código y sacamos un hash y encontramos más información, a su vez lo retroalimentamos con IP, a su vez buscamos esas direcciones IP en la parte de Cyber Incident Response y a su vez se va retroalimentando. Entonces, tenemos una visión de cómo encarar el incidente, digamos, global. Y la clave de todo esto, y sí, ahí tienen el primer punto, la primera tarea es lo que nosotros llamamos tener visibilidad. ¿Qué significa tener visibilidad? Cuando uno hace una investigación de un incidente, tiene que tener logs,
tiene que tener visibilidad, tiene que tener registros, ¿sí? Tiene que tener datos, ¿sí? Entonces es súper, pero súper importante tener registros y datos. Los más importantes, y ahí tomen nota y es clave, es log de firewall. Hoy es importantísimo, como yo mencioné al principio, que la mayoría de las intrusiones vienen por internet, hoy es importantísimo tener logs de firewalls. O sea, el firewall que tengo, que me genere log. Y ahí está no solamente el log de la regla que me bloquea, la clave está en guardar todo. O sea, guardar todo el log del firewall. O sea, todo tráfico que salió, todo tráfico que se bloqueó, guardarlo. Y me van a decir, pero eso, Julio, es monstruoso. Sí, es monstruoso. Y encima yo les voy a pedir no que me guarden 2 horas, un día, una semana. Les voy a pedir que me traten en lo posible de guardar un año. Con lo que me van a decir, pero Julio, vos me estás pidiendo que necesitas teras y teras y teras para guardar esos logs. Sí, hoy las soluciones de firewall, cualquiera, te soportan ese esquema porque es lo que hoy se necesita. Es clave digamos, para poder entender y poder generar visibilidad de ese tipo de cosas, ¿sí? Después, obviamente, el log de proxy, de navegación, porque todo componente interno sale de alguna manera hacia el exterior. Y después algo que prácticamente detectamos o que tiene una sola compañía hasta ahora, que se los recomendamos que lo tengan, son log de DNS. Cada vez que los DNS, digamos, de las corporativos hacen queries, es posible guardar ese log. Eso es importantísimo porque también nos permite entender y mapear hacia dónde los intrusos están saliendo o queriendo conectarse, ¿sí? Entonces, esos son logs importantes. Después, obviamente, los logs de infraestructura. Ahí arrancamos con log de router, log de switch, log de sistemas operativos, log de aplicaciones, log de base de datos. Todo eso debería ir a un 100, ¿sí? Después, a nivel de lo que se llama Cyber Threat Intel, tener lo que se llama IOCs, indicadores de compromiso, Indicator of Compromise, que son básicamente estas direcciones IP, hash, datos que están teniendo. Después, tener log de los endpoints. ¿A qué llamamos los endpoints? A los dispositivos que tenemos en mi red, servidores y estaciones de trabajo. Hoy existen tecnologías que muchos habrán escuchado como EDR, ¿sí? Endpoint Detection and Response. Básicamente es un refrito de lo que era un host IPS de hace 10, 15 años. Hoy tener una solución de EDR son claves. Ahí tenés Carbon Clock, Carbon Copy, CrowdStrike, la solución de Microsoft, la de Cisco. Es decir, básicamente es un agente en la computadora o en el servidor que está monitoreando lo que está pasando. No es un antivirus, va al lado del antivirus, que está monitoreando si alguien ejecuta un PowerShell, si alguien hace una conexión reversa, si alguien ejecuta un shell, si alguien ejecuta un exploit, ¿sí? En tiempo real, y automáticamente si detectan eso lo bloquea y alerta. Esa es la nueva herramienta, digamos, que hoy las organizaciones deberían tener. Y eso obviamente genera logs. Después, obviamente, todos los logs de gestión de acceso de usuarios y todo, y de gestión de vulnerabilidades. Pero es clave tener visibilidad. Cuantos más logs tengamos, mejor. Obviamente, toda esa lista de logs es nuestra, como decimos, nuestra lista de regalos de Papá Noel. Cuando llegamos a una organización, digamos, prácticamente, digamos, o sea, nunca nos encontramos con los logs que necesitamos. De hecho, casi siempre sucede prácticamente un hecho que justo el log que necesitamos, el momento que necesitamos, no está. Dice, bueno, tenemos el log de firewall, pero solo los últimos 30 días. El incidente pasó hace 45. O tenemos el log no sé, del log de terminal server DBTX de Windows, y justo el tamaño era de 20 megas, entonces se pisó y solamente tenemos los últimos 5 días, sino el último tiempo. Entonces, es clave tener una política de logs en ese esquema, ¿sí? Después, bueno, ¿qué lecciones aprendidas hoy podemos tener en cuenta sobre la gestión de ciberincidentes? Incidentes hay muchísimos, ahí menciono, muchos ya lo estuve mencionando, muchos ataques de ransomware, de malware, muchos ataques de negación de servicio, ataques a sistemas industriales. Todo ese grupo de intrusiones puede tener un impacto muy fuerte en servicios. Después hay ataques obviamente en fraudes y robo de información, o sea, los famosos BEC, como mencioné al principio, Business Email Compromise, robo de identidad, robo de datos de tarjeta de crédito para hacer fraudes, ¿sí? Y hay fraudes también digamos, en el sistema financiero. Hay fraudes en canales alternativos. Por ejemplo, vieron que existen en WhatsApp lo que se llama el WhatsApp Business o WhatsApp corporativo, con un tilde que está validado. Bueno, hoy hay muchísimos fraudes sobre ese tipo de canal.
lo que se llama SIM swapping, es decir, te cambio el SIM, automáticamente tomo control de la cuenta si no hay doble factor de autenticación. Varias empresas fueron hackeadas, incluso algo que tuvo mucha notoriedad, Pampita. Pampita fue hackeada y le hackearon su WhatsApp porque no tenía doble factor de autenticación. Así que está por ahí, digamos, algo muy interesante, Pampita en su Instagram promocionando que la gente active doble factor de autenticación en WhatsApp. Creo que ese es el mejor ejemplo que podemos llegar a tener de concientización, tener una modelo que esté promocionando temas de ciberseguridad. Pero bueno, el hackeo de las cuentas de Twitter, que me imagino todo el mundo escuchó ahora un mes atrás, con lo que realmente hoy hay un conjunto de fraudes que están apuntándose o de incidentes hacia todas las organizaciones, ¿sí? Y para entrar un poco de lleno a un par de casos que nos tocó trabajar y que tuvimos, uno es digamos, unas lecciones aprendidas de un ataque a una organización o un banco a través de lo que es la plataforma SWIFT. Primero, como muchos por ahí no conocerán, la plataforma SWIFT es una plataforma financiera a nivel mundial para hacer transferencias de dinero global. La mayoría de los bancos de los sistemas financieros del mundo están conectados a la red SWIFT para poder hacer transferencias. ¿Y cómo funciona básicamente? Es una plataforma, puede correr bajo entorno Linux o Microsoft, que se integra de alguna manera con la operación del banco y digamos, si alguien quiere hacer una transferencia al exterior, una compañía lo que hace es, dice, se lo quiero transferir a otra empresa, se le avisa al banco, el banco entra esa transacción a la red SWIFT la manda al otro banco destino y el banco destino finalmente se la deposita al cliente del otro lado. Y eso es de todo un clearing interno dentro de la plataforma SWIFT. Así es como funciona en líneas muy generales SWIFT. Lo que hacen los intrusos es ingresar a los bancos, ya no a los clientes, sino al banco, e ingresar a la plataforma justamente de administración SWIFT y a partir de ahí tratar de manipularla para poder enviarse dinero. ¿Sí? Eso básicamente es lo que hace, por ejemplo, el grupo Lazarus. ¿Sí? El grupo Lazarus es un grupo que está focalizado, un grupo de cibercriminales que está focalizado en atacar bancos y particularmente atacar los bancos en su plataforma SWIFT. ¿Sí? Tal es así que SWIFT sacó, después de muchos incidentes que hubo, digamos lo que llaman los SWIFT Security Controls, que son públicos, se puede bajar, como mecanismos de seguridad a implementar en la plataforma SWIFT para asegurarla, para tratar de evitar que esto suceda. ¿Sí? Pero de vuelta, el que de alguna manera está detrás es el banco que tiene que asegurar esa plataforma. ¿Sí? Lazarus Group es un grupo que está focalizado en eso y pone como target bancos para robar dinero. Piensen que cuando Lazarus ataca un banco, no roba $100.000, apunta a robarse 10, 20, 30, 40, 50 millones de dólares. Para que tengan una idea el monto del ataque con el cual va. ¿Sí? Lo que hacen es, ingresan obviamente remoto, de vuelta, aquí no hay ninguna magia hacia los bancos, tratan de mantenerse, porque también es muy importante, piensen que los grupos, a ver, como Grupo Lazarus, no es un grupo que es experto en todo. Cuando ingresa es experto en SWIFT, pero cuando ingresa un banco que quiere hackear, usualmente ingresa a través de Internet y empieza, bueno, a tener, de alguna manera, empieza a hacer un pie, como nosotros decimos, en el banco y a partir de ahí lo que tiene que lograr es persistencia para que no lo detecten, ¿sí? La mayoría de los incidentes lo que tiene como un denominador es que requiere de tiempo para que los intrusos vayan aprendiendo cómo es la dinámica, cómo funciona, ¿sí? Pero bueno, los intrusos ingresan a la organización, tienen persistencia, explotan vulnerabilidades conocidas en la plataforma y bueno, logran hacerse de alguna manera de ese dinero. Es decir, hackean al banco, logran generar de alguna manera esas transferencias a través de la red SWIFT a distintas cuentas, de ellos de alguna manera, mismo modo se aprende que había mencionado antes en los BEC, son cuentas que ellos ya dieron de alta previamente con organizaciones, reciben ese dinero, sacan físicamente el dinero y está. Lazarus Group no hace grandes ataques todo el tiempo. O sea, no, digamos, permanentemente lo que hace es, los va planificando y va ejecutándolos cada X tiempo en particular, ¿sí? Es decir, no van masivamente, sino son más exclusivos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo es la taxonomía de un incidente, digamos, de un banco que sufre un ataque SWIFT? Es, primero es todo acceso vía remoto, vía Internet, como mencioné al principio, con lo cual cortamos Internet y cortamos el acceso, ¿sí? Piensen, a nosotros nos tocó investigar este tipo de incidentes y trabajar contra este grupo.
piensen que en un momento uno tiene que empezar a buscar una aguja en un pajar, es decir, bueno, sabemos que los intrusos están hoy entrando en forma remota vía Internet. ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿De qué lugar? ¿Desde qué servidores están entrando? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en ese momento para detectar eso es tomar o tener en cuenta y decir, bueno, si en este momento, ¿sí? Puntual, sabemos que el intruso estuvo, supongamos estuvo, la transacción se hizo a las, no sé, 11:42 de la mañana con 15 segundos. Sabemos que ese es el tiempo donde el intruso estuvo porque ahí se ejecutó la transacción. Lo que hacemos básicamente es pedir en esa franja de tiempo 3 o 4 minutos para adelante y 3 o 4 minutos para atrás, el equivalente entre 4, 5 y 6 minutos del tráfico de Internet. Tráfico significa no el contenido, sino digamos, conexiones entrantes y salientes, puerto origen, destino, IP origen, IP destino. Y pedimos eso para analizar. Piensen, y ahí se lo pongo como ejemplo, si uno va a un banco y le dice que tiene un promedio, no sé, enlace a internet 800 megas, 1 giga de tráfico de caño hacia internet, y uno le dice, necesito que me des 5 minutos en un momento determinado, de un momento de alta conectividad, necesito que me des 5 minutos el tráfico entre las 11:30 y 11:35 de la mañana. Esos 5 minutos dame todo el log del firewall de todo lo que entró y salió al banco. ¿Sí? Piensen que esos 5 minutos solamente, por análisis que hemos hecho, más o menos encontramos muchísimas, pero unas 3.000 IPs distintas. Es decir, en 5 minutos un banco tipo hacia el exterior, entrantes y salientes, se comunica con 3.000 direcciones IPs distintas de Internet, para que se den una idea. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo es hacer eso en un momento, hacer eso en otro momento, hacer eso en otro momento, en 4 o 5 momentos. Tenemos grandes volúmenes de tráfico y después lo que hacemos es sacar en común para determinar todas esas IPs quiénes estuvieron conectadas en ese momento. Teniendo eso filtrado, uno reduce la cantidad de IPs, teniéndolas de 3.000 se reducen a 200, 300, y a partir de ahí lo que se hace es, se trabaja perfilando esas direcciones IPs para determinar cuáles pueden ser direcciones IPs de alguna manera que puedan llegar a ser de un potencial intruso. Se buscan en herramientas como mencionaba Codex, se buscan en bloques de direcciones en ASN, se llama bloques de direcciones IP públicos que estén asociados a intrusos, se buscan o se descartan si estas son de Azure, estas son de AWS, estas son de determinado proveedor, y finalmente lo que logramos detectar o descubrir es cuál es la dirección IP a la cual el intruso se utiliza para conectarse o ingresar. ¿Sí? Es lo que nosotros denominamos un C2, un Command and Control, que puede ser un servidor o un equipo con el cual el intruso ingresa y sale a la organización. Obviamente los intrusos, para que no los detecten, se enmascaran en tráfico HTTPS 443, con lo que ese es usualmente el modus operandi que tienen los intrusos. Pero bueno, teniendo en cuenta este modelo, se logra determinar. Ahora, los intrusos son intrusos y tienen su nivel de inteligencia, entonces utilizan backups, obviamente que lo detecten. Entonces, la clave cuando uno detecta un principal C2 o un command and control inicial, ese es el principal. Lo que hay que hacer es no cortarlo, porque probablemente los intrusos tengan un segundo C2 y hasta un tercero, ¿sí? De backup, por las dudas le detecten el primero. Y en el caso que a veces sucede y uno lo detecta rápido y lo corta rápido, lo que sucede es que el intruso puede llegar a lanzar algún ataque de borrado de información, de eliminación. Entonces, lo que hay que hacer es buscar no solo el C2 inicial, sino los C2 backup o secundarios, y una vez que ya uno los tiene identificados, automáticamente bloquearlos. ¿Sí? Por eso, cuando uno detecta un incidente o empieza a trabajar, no es tan fácil decir, bueno, bloquea todo, porque justamente el riesgo que existe hoy sobre los intrusos. Pero bueno, volviendo a la taxonomía, los intrusos acceden vía Internet, luego tratan de acceder a los equipos de los administradores de la plataforma Microsoft, usualmente, y de la plataforma Swift, donde está donde de alguna manera está el sistema en general. Luego tratan de convertirse en domain admin para poder meterse y viajar por toda la red sin tener sin ningún control. Luego intentan acceder a los servidores Swift, ¿sí? Y ahí volvemos a lo mismo, de acuerdo a las medidas de seguridad que tenga la organización, el banco, puede estar más o menos protegido. Una vez que acceden al sistema Swift, que tiene sus medidas de seguridad, doble factor de autenticación o triple factor de autenticación, controles, control de integridad, todo lo que se les puede ocurrir, los intrusos preparan el ataque hasta el día en que lo lanzan.
Lo lanzan básicamente, lo que hacen es cuando lanzan es, mandan todo un conjunto de transferencias de dinero, entre las cuales están las que mandan los intrusos, para justamente generar confusión a la organización y van viendo, pero van monitoreando, bueno, en promedio cuántas transferencias al exterior genera un banco y, bueno, más o menos genera 500 a 600, bueno, deciden el día que van a lanzar el ataque, cuándo, cómo, hasta que finalmente lo lancen. ¿Sí? Y después, una vez antes de irse, eliminan evidencia para evitar ser rastreados. Eso que les cuento que suena de película es real y sucede hoy en día muchísimo cuando uno analiza este tipo de incidentes. Los grupos como Lazarus son de vuelta grupos súper profesionales, o sea, tienen un nivel de conocimiento realmente muy, 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 muy alto en todas estas técnicas, digamos, para poder entrar. Y de hecho, en muchos casos utilizan exploits o digamos, digamos, explotar vulnerabilidades que en algunos casos son zero day, o sea, son desconocidas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí, Julio, está clarísimo, realmente apasionante lo que estás compartiendo. Aprovecho para que te doy un minuto para que Tomo tomes agua. agua, que tomes aire. Hay más de 150 personas y realmente es muy emotivo ver tanta gente interesada y que se ha visto convocado por nuestras jornadas. Y también quiero agradecer que está presente el vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, el ingeniero Andrés Burstein, que nos ha acompañado desde un principio con esta propuesta y nos ha ayudado a difundir esta invitación para que llegue a la mayor cantidad de profesionales, alumnos de diferentes universidades, también del interior. Hay algunos que están conectados desde el exterior, así que realmente esta jornada es para nosotros muy convocante y también un desafío, porque tenemos que seguir con otras que vienen a continuación. Hay muchas preguntas, Julio, así que si te parece, como vos sabés lo que tenés por delante de tu charla, vos me dosificás. Te digo, en este momento hay Dale. 15 preguntas más. Dejo algunas que salteé para el final. Así que si te parece, hacemos algunas más, Dale, 4 o un par, 5 dale, más, un par. y Sí, vos sí, sí. dosificás el tiempo. Dale, dale, perfecto. Pregunta Sheila si se trabaja en conjunto en materia de ciberincidentes los organismos públicos y privados, nacionales o transnacionales. Sí, la respuesta es que sí, cada vez que hay un incidente, a ver, digamos, depende de la organización que sea afectada, si es una entidad pública, si es una entidad privada, pero sí hay mucha colaboración, particularmente aquí en Argentina, entre lo que es la parte, digamos, la parte legal, de ahí, como decíamos, está la Fiscalía de Delitos Informáticos, la Policía Metropolitana, la Policía Federal, es decir, las policías provinciales tienen sus áreas, ¿sí?, de investigación. También existen varios CSIRTs, o sea, equipos de respuesta ante incidentes. Está el BA-CSIRT de la ciudad de Buenos Aires, que también haciendo un trabajo realmente muy, muy, muy bueno. Están digamos, el CER nacional, de alguna manera, que también está relacionado con el ARSAT y viene ayudando a las distintas organizaciones. Y también a nivel internacional existe lo que se llama el FIRST, el Forum of Incident Response Team, que es un foro global de equipos de respuesta ante incidentes globales, donde si ahí necesito algo, supongamos, de Turquía, bueno, al formar parte del FIRST, uno puede contactar directamente al responsable del otro lado y pedirle ayuda para poder, digamos, siempre de forma informal, poder contactar y llegar, digamos, a ese dato o a la información que uno necesita. También a nivel privado hay varios CSIRT privados, digamos, a nivel de universidades, hay CSIRT a nivel de compañías, a nivel de sector financiero. Entonces, hoy hay mucha colaboración público-privada y que de hecho cada vez que hay un incidente, también hay mucha comunicación y colaboración, llamémoslo informal. Ejemplo, todos habrán escuchado el incidente que hubo hace poco en Telecom, hará unas 3 semanas más o menos, sufrió un incidente de ransomware. Bueno, dentro de los foros y los grupos de relación, el SER Nacional, los grupos, los distintos CISOs, cuando fue el incidente hubo todo un modelo de compartir información de, bueno, cuáles eran los indicadores de compromiso, cuáles eran las IPs, cuáles eran las firmas, digamos, los hashes de las firmas de los malware, para eso compartirlo con el resto de la comunidad para que la comunidad lo pueda implementar rápidamente sus herramientas para poder prevenir si era un ataque global o no. Entonces, eso hoy existe y se utiliza muchísimo. La colaboración para poder, digamos, hacer frente a esto.
Sí, esto también es un punto importante. Creo que es cada vez más creciente la colaboración y es muy, muy necesaria y muy bueno. En la Totalmente. educación también y en la capacitación también la colaboración se está dando, porque muchos organismos, consejos, universidades se están asociando con la idea de difundir conocimiento que después en la práctica también llega a través de estas conexiones que vos comentabas. Así que realmente es Es algo que hay que clave, es clave. es clave realmente. La asociación público-privada y de alguna manera que sea independiente del perfil de la organización es muy importante, porque realmente los afectados somos todos a la larga. Sí, hay varios, ahí aprovecho, hay varios intentos, por ejemplo, digamos, a nivel financiero, hay varias ideas de alguna manera de organizar de alguna manera lo que es el proceso de information sharing o compartir información de un incidente entre las distintas entidades financieras o bancarias. Eso hay un proceso que hoy se está trabajando. A nivel de lo que sería la parte de protección al consumidor, también hay una regulación que hoy se está trabajando, que es de alguna manera obligar a las organizaciones a que si tienen un incidente tengan que denunciarlo, tengan que de alguna manera exponerlo, tengan que, más allá del tema de la actualización de protección de datos personales, lo que es el tema de poder tener que avisarle a sus clientes que sus datos fueron robados. Por ejemplo, yo soy cliente de Marriott, que es digamos, una cadena de hoteles. Cuando hubo un hackeo masivo a Marriott y robaron los datos personales, dentro de los 500 millones de datos están mis datos, porque alguna vez me alojé en algún hotel de ellos y soy cliente. Entonces, me mandaron un mail, no porque sea Juliarito, sino porque soy un cliente, diciéndome, mire, sufrimos un incidente, robaron datos personales, dentro de los cuales estaban los de ustedes, digamos, obviamente cambiamos su clave, si la bloqueamos, tiene que entrar, es decir, como que de alguna manera en otros países eso está un poco más delimitado. Hoy en la Argentina se está trabajando en ese enfoque de lo que es coordinar un poco el post-gestión de incidentes. Sí, excelente, digamos, es para seguir charlando este punto, pero pasamos a otra pregunta, si te parece, más Dale, técnica. dale. ¿Considera que un sistema de blockchain como el de las criptomonedas sería aplicable para solucionar el problema de la seguridad de las transferencias internacionales? El tema del blockchain, de que para solucionar transferencia. A ver, hoy la realidad es que son problemáticas distintas. Blockchain se utiliza digamos, para un determinado modelo de negocios y, digamos, para lo que son criptomonedas. Lo que existe también son vulnerabilidades a los algoritmos de implementación de blockchain, que eso va por un lado. También dentro de lo que es la criptomonedas existen vulnerabilidades en los wallets, que básicamente son los lugares donde uno guarda la información de lo que uno tiene, o la billetera digital donde uno tiene la información. Y las transferencias internacionales van por otro lado. Es decir, hoy la red, digamos, de alguna manera clave o la red que más se utiliza para transferencias internacionales es a nivel internacional, ¿sí? Dentro de los países, cada país tiene su propia red de transmisión de pagos, ¿sí? En la Argentina tenemos una propia, digamos, coordinada, digamos, internamente a través de cámaras compensadoras, pero cada país tiene la suya. Pero a nivel internacional hay una sola que es SWIFT. Las medidas de seguridad que tiene SWIFT son realmente muy buenas, o sea, son top, digamos, de lo mejor. La clave no está en las medidas, la clave muchas veces está en cómo se implementan las medidas, ¿sí? Que lo mismo, para dar un ejemplo muy de la vida real, uno le puede decir a Microsoft la seguridad del sistema operativo, que tiene que ser importante y todo. Pero si uno de password le pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, por más que Microsoft haga todo el esfuerzo de tener el sistema operativo más seguro, los parches, pero si uno le pone la implementación del sistema no es correcta, y bueno, ahí va a tener un incidente. O si al revés, comparto una carpeta con alguien a través de un recurso compartido, no sé, en Internet, y en vez de compartirla contra Juan Pérez, la comparto abierta, open, sin permisos, para everyone, y bueno, si alguien accede a esos datos, ya no es un problema de la herramienta, es un problema de cómo implemento los temas. Para mí la clave ahí está en la implementación de las medidas de seguridad. Gracias, Julio. Una pregunta más, si te parece. Y continúo, dale, sí, Sí. así nos queda espacio para el final. Marlene pregunta, ¿hay alguna solución efectiva anti-malware para empresas, más allá de los antivirus y actualizaciones de seguridad propias de los sistemas operativos?
Sí, a ver, si uno tiene una organización hoy en día, la clave está en, primero, digamos, hacer una configuración segura de tanto los servidores como las estaciones de trabajo, sean Windows, Linux o lo que uno esté, o la tecnología que uno esté utilizando, mismo los dispositivos móviles también, a través de configuraciones seguras, es decir, que tenga password, los permisos, los privilegios, los usuarios, ¿sí? En ese esquema. Después, la parte de actualizar los parches para estar protegido contra las vulnerabilidades, eso también es clave. Piensen, yo doy el ejemplo, piensen que Apple en sus teléfonos, o mismo Android con sus sistemas operativos de celulares, se actualizan todo el tiempo. Uno, por ejemplo, yo doy el ejemplo de las apps de los dispositivos móviles. WhatsApp se actualiza prácticamente una vez cada semana y media, una vez cada 2 semanas, todo el tiempo, tac, 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 ¿sí? Obviamente, si uno lo va actualizando, más allá de corregir vulnerabilidades y todo, la va teniendo al día. Eso requiere una gestión muy fuerte. En lo que es sistemas operativos, se hace con más delay o con menos tiempo. La clave está, yo voy a insistir en actualizarlas. Y después, más allá de tener la máquina segura y al día, digamos, con los parches, es tener alguna herramienta de prevención. El sistema operativo Windows ya viene con alguna herramienta de anti-malware. Hay soluciones de anti-malware. Cualquier antivirus que uno pueda tener hoy en día, el que sea, desde McAfee, SET, Avast, cualquier antivirus que uno pueda implementar, ayuda, digamos, a estar más protegido. Y hoy en día, de alguna manera, el antivirus mutó a un anti-malware, porque hoy el antivirus no solamente te mira lo que esté funcionando en la máquina, sino lo que estás navegando en Internet, te protege del correo, es decir, se amplió un poco más, ¿sí? Y hoy lo que se agregó son estas herramientas que yo mencioné recién de EDR, ¿sí? Endpoint Detection and Response, que son más para el nivel corporativo, que son herramientas que van en paralelo a un antivirus, puede ser, por ejemplo, CrowdStrike, Carbon Black, Windows OTP Defender, Cisco ICE, que son herramientas que lo que hacen es detectan si hay una explotación de vulnerabilidades, detectan cuando alguien está ejecutando algo extraño, detectan cuando alguien está haciendo una escalación de privilegios. Entonces, eso permite poder bloquear y detectar cualquier intento de ataque en tiempo real. Obviamente son soluciones bastante costosas y que requieren per equipo, performance, memoria para estar funcionando. Pero hace que hoy, de alguna manera, una organización puede estar un poco más protegida. ¿Sí? Pero bueno, continúo, César. Así después Sí, al sí, final hacemos sí, más hay muchas espacio. preguntas, pero seguí con el ritmo de Vamos, tu vamos. charla mejor. Dale, Gracias. perfecto. Después, como otra lección de aprendizaje, más allá de lo que vimos recién de un ataque a Swift, es, por ejemplo, el aprendizaje de un ataque de ransomware. ¿Sí? Aquí la clave de los grupos que hoy de alguna manera están atacando a través del concepto de ransomware, hay dos. Uno es robo de información, básicamente es robo datos y después te extorsiono digamos, con el objetivo de no publicarte esa información, o te pido plata, básicamente. El segundo punto es el tema de te encripto tus archivos, es decir, lanzo un software que te encripta tus archivos y para que vos puedas recuperar esos archivos te necesitas una clave, entonces te pido también dinero, ¿sí? Y si no me pagas ese dinero no te doy la clave, entonces obviamente no vas a poder recuperar tus archivos. Ante eso muchas organizaciones, obviamente, ahí la clave obviamente está en tener backup previamente, que el backup no esté conectado, pues muchas veces lo que sucede es que los ataques de ransomware le pegan a los file server, pero también le pegan al backup. Entonces nos termina complicando. Por eso la clave está en, una vez que se hace el backup, hacer una desconexión, ¿sí? Digamos, lógica del equipo de backup para que si llega a haber una infección, el equipo de backup no quede infectado, ¿sí? O lo que se llama el double extortion, extorsión doble, que es te robo información, te lanzo un ransomware y si no me pagás, no solamente no te doy la clave, sino que te publico toda la información que saqué o que obtuve, ¿sí? Hoy de alguna manera las compañías al principio era un caos, hoy se están acostumbrando. Ejemplo, antes de ayer se publicó que un grupo hizo un leak de 20 gigas de datos de Intel. ¿Sí? O sea, la compañía Intel, la que produce microprocesadores, hoy alguien publicó, o ayer alguien publicó que habían robado 20 gigas de información y que lo estaban publicando. Y bueno, y mala suerte. O sea, pasó a ser algo normal. ¿Sí? O EDP, como le decía la Electricidad de Portugal, le decían, bueno, tenemos 11 gigas con datos y los vamos a publicar. Y bueno, y los publicaron. Entonces hoy, de alguna manera, las compañías se están acostumbrando a ese proceso. Entonces está perdiendo el efecto del ransomware. ¿Sí?
Después, bueno, ¿cómo ingresan los intrusos de estas bandas? A través de robo de credenciales y entran vía VPN o servicios vulnerables, RDP habilitados. Luego escalan privilegios, ¿sí? Y para obtener domain admin, acá entra lo que recién habían preguntado, vía explotación de vulnerabilidades, o sea, apliquen parches, ¿sí? Y de vuelta, una cosa es decirlo cuando uno tiene una máquina, 2, 5, otra cosa es cuando tenemos un parque con 1000, 2000, 5000, 10.000 máquinas, con sistemas operativos en versiones distintas, con versiones obsoletas, con aplicaciones que requieren ciertos temas. Entonces, la parte de patch management hoy es una disciplina en sí clave e importante, ¿sí? Y después, bueno, una vez que los intrusos ingresaron, lo que hacen es preparan y lanzan el ransomware, o sea, la pieza de software que encripta los datos de la máquina, que lo pueden hacer vía GPO, vía un script, vía una tarea remota. Es decir, hay distintas modalidades a través de las cuales los intrusos lo hacen. Obviamente, ahí tiene que ver también la configuración de cómo tenga la organización. Si la organización de alguna manera, a mí no sé, tengo bloqueado para poder ejecutar PowerShells, tengo bloqueado para ejecutar tasks remoto y todo, bueno, voy a impedir que un grupo, si entra en mi organización, pueda lanzarme un ataque crítico. Y después este tema de la negociación con los intrusos, siempre los intrusos piden muchos bitcoins, y bueno, ahí hay que negociar si uno quiere pagar. Realmente yo personalmente no conozco a nadie que haya pagado, ¿sí? En ese esquema, pero bueno, hoy eso existe, ¿sí? Y después, bueno, como lecciones aprendidas, yo les dejo estos dos últimos slides con qué es lo que aprendimos nosotros, luego de ver muchísimos incidentes todos estos últimos años, y se los dejo en resumen, dos slides. Uno es qué tenemos que hacer en la preparación y después qué tenemos que hacer durante un incidente. Como resumen, en la preparación es prepararse para responder ante un ciberincidente. O sea, piensen en su organización, si no sucedió, ¿qué va a suceder? O sea, es así. O sea, tienen que estar preparados para que va a suceder, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, desarrollando procedimientos, desarrollando normas, desarrollando, por ejemplo, lo que se llama DBN, Data Breach Notification. O sea, si Data Breach Notification es un procedimiento de notificación de un incidente. Si la compañía en la cual ustedes trabajan cotiza en la bolsa de Estados Unidos, tiene que cumplir con SOX, o es una entidad financiera, o tiene algún ente regulador, hay incluso exigencias, particularmente en SOX, de que tenés que tener un procedimiento de cómo notificás a la Bolsa de Estados Unidos de que tuviste un incidente. Por ejemplo, ante un incidente crítico, ante una compañía que afecte, y eso sale en luz pública, sale en los medios de comunicación, las acciones pueden bajar, pero pueden bajar muchísimo. O sea, puede perder no sé, 10% de la valoración, digamos, de una compañía, con lo que estás hablando de pérdidas de 500, 600 millones de dólares. Entonces, hay que tener un proceso de Data Breach Notification, ya es exigible, ¿sí? Se puede incluso llegar a formar un equipo de respuesta ante incidentes internos, ¿sí? Después, ¿qué más tengo que hacer? Capacitar a mi equipo justamente en herramientas, en qué puedo hacer, en metodologías, ¿sí? Para de alguna manera decir, bueno, si hay un incidente, ¿qué tengo que hacer? Concientizar al equipo de gestión de crisis, es decir, saber que si mi organización es una organización mediana o grande, va a haber un área de gestión de crisis, donde va a estar la gente de legales, donde va a estar el gerente de operaciones, donde va a estar el gerente de auditoría, donde va a estar el gerente de recursos humanos, si es algo interno, ¿sí? Y empezar a decir, miren que podemos tener un ciberincidente, ¿qué hacemos ante eso? O sea, ¿qué hacemos si viene alguien y nos encripta la información y nos exige una extorsión? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos operando? ¿Sí? Implementar herramientas de DR, como mencioné hace un rato, generar visibilidad, y acá vuelvo a insistir, eso es configurar logs. Y acá se los pido es clave, generen logs, generen visibilidad, generen datos, ¿sí? Eso es importantísimo. Y en muchos casos es nada, o sea, por defecto, por ejemplo, Microsoft en los sistemas operativos, en las estaciones de trabajo, el tamaño del log que trae configurado de Security System Application y todos los otros logs, los CBTX que genera, viene muy, muy, muy corto. Podemos subirlo a 200 megas, 300 megas sin problema y sin afectar para nada la performance. Hagan eso que se puede hacer para mejorar la seguridad. Utilizar una herramienta de SIEM y tenerlo bien tuneado, hacer cibersimulaciones técnicas ejecutivas. Es decir, todo eso podemos hacer para prepararnos. El segundo punto, realizar un monitoreo. Esto tiene que ver con una pregunta que habían hecho antes, 7x24. O sea, si somos una empresa grande, tenemos que tener 24 horas mirando a alguien qué es lo que está pasando. Piensen esto como un banco. Un banco, en realidad,
tiene un área de monitoreo de sus sucursales donde hay gente las 24 horas mirando cámaras de seguridad, qué está pasando, qué no. Bueno, lo mismo tenemos que tener a nivel virtual, ¿sí? Después implementar un servicio de CTI, se llama Cyber Threat Intel, para recibir indicadores de compromiso y lo que se llama FITs o alertas, ¿sí?, de posibles incidentes o posibles indicadores de incidentes. Imagínense, no sé, que hay un ataque global de un ransomware que sale explotando alguna vulnerabilidad. Si yo rápidamente me entero, como fue en su momento, no sé si se acuerdan, el WannaCry, muchas compañías lo sufrieron, pero hay otras que en cuanto se enteraron cuál era el incidente, cómo venía, cuál era el indicador de compromiso, cómo se repartía, inmediatamente lo configuraron en sus firewalls, en sus herramientas anti-malware, y automáticamente lo bloquearon. Evitaron, digamos, poder ser atacados por este WannaCry, ¿sí? El CISO, el responsable de seguridad, tiene que participar de foros oficiales, ¿sí? Y algo que también da para otra charla es obtener un ciberseguro, ¿sí? Es clave, de alguna manera, que la organización empiece a averiguar. Hoy hay seguros ante incidentes bueno, hoy se pueden contratar y se pueden pagar, ¿sí? Y finalmente, lo que es respuesta y contención, algunas lecciones aprendidas: cuando sucede un incidente crítico, lo que hay que tener en cuenta es armar un equipo interdisciplinario, o sea, sumar obviamente a IT, sumar a todas las áreas operativas. Tiene que estar liderado por el CISO, porque es quien de alguna manera lidera el tema de seguridad o lidera la organización. Entonces el equipo de respuesta y de contención tiene que estar liderado por el responsable de seguridad. Dividir las etapas, es decir, cuando hay un incidente, un equipo tiene que estar trabajando en la respuesta y la contención, pero en paralelo otro equipo tiene que estar pensando y trabajando en la remediación y la vuelta a la operación, ¿sí? Sea que tuvimos un ataque de denegación de servicio y tenemos que volver a nuestra operación normal y nos tenemos que levantar todo nuestro centro de cómputos de nuevo, o que tuvimos no sé, un fraude muy grande y bueno, tenemos que volver a la operación, o tuvimos un ataque de ransomware y tenemos nuestros servidores críticos y bueno, no podemos procesar pagos, no podemos manejar, no podemos liquidar sueldos. Es decir, ¿cómo hacemos para volver a la operación? Tienen que ser equipos de trabajo distintos, pero relacionados, ¿sí? Doble validar la evidencia. Cada vez que hay un incidente van a surgir muchísimas hipótesis. Siempre a la evidencia que uno tiene hay que validarla, doble validarla y, como en algunos casos decimos, triple validarla, por errores que se pueden entender, por asunciones que se hacen. Entonces siempre hay que doble validar la evidencia y conclusiones preliminares. Después, implementar las medidas de contención lo más pronto posible. Esto tiene que ver, cuando decimos lo más pronto posible, es cuando hay un incidente donde hay un ataque, supongamos que hoy está funcionando, de ransomware, por ahí sí la línea o el playbook es, bueno, cortemos la conexión. Pero si es un ataque de fuga de información que lo estamos detectando en tiempo real o de fraude, analizarlo muy bien para determinar si los intrusos están en este momento conectados, porque tal vez si los cortamos, si los intrusos se dan cuenta que los detectamos, automáticamente pueden entrar por el otro canal que tienen casi siempre de backup para poder realmente lanzar algún ataque de destrucción de los sistemas y todo, ¿sí? Después, bueno, liderar lo que se llama el War Room. El War Room es la sala que se arma, digamos, para las actividades de remediación, donde ahí ya involucramos proveedores, otras empresas, otros casos. Y después, bueno, gestionar la cibercrisis. Cuando hay un incidente, se va a producir lo que se llama una cibercrisis. Va a haber comunicaciones internas, externas, temas legales, auditoría, comité ejecutivo. Si estamos en un sector regulado, va a haber un ente regulador. Es decir, vamos a tener que dar explicaciones a medio mundo, una empresa de seguros. Así que tengamos en cuenta eso, que ante un incidente crítico tenemos que trabajar en todos estos frentes. Esas son básicamente las lecciones aprendidas y lo que vemos hoy en día. Y bueno, como resumen, para dejárselos. Después la presentación, obviamente, César va a estar disponible para que el que la quiera después la pueda bajar sin ningún inconveniente para tenerlo. Pero bueno, con esto cierro y bueno, quedan preguntas que puedan surgir. Excelente, Julio, realmente apasionante, especialmente por los detalles y la profundidad de todos los puntos que trataste. Y bueno, compartir las experiencias, las lecciones aprendidas realmente es el rédito de toda esta jornada. Yo quiero compartir también que hay esa cantidad de personas que te mencioné, más de 150, y que lo que ofrece el aula virtual es la posibilidad de intercambio entre profesionales que están escuchando, cosa que en un aula física sería una molestia. El hecho de usar una herramienta de conferencia
virtual permite ese debate, esa charla, ese compartir, que es lo que impulsamos desde la facultad. Ahora vamos, la cantidad de preguntas es importante, así que vos podés dosificar el tiempo. Vamos las que con pueda la responder, primera. avanzamos. Sí, sí, no, sin duda va a dar para una charla cada pregunta, pero vamos respondiendo lo más directo que se pueda. Marcelo pregunta cómo evitar el ransomware desde el punto de vista del usuario, ya que ingresan por mail tipo troyano, aunque uno ya tiene firewall, iptable o lo que sea a nivel de antivirus. Mira, la clave a nivel de usuario final, si vos querés evitar que los usuarios, o mejor dicho, hagan un clic en un ransomware, es no darles privilegios de administrador en la máquina. O sea, uno de los tips importantes es una organización. Si vos a tus usuarios finales no le das privilegios de administrador en su máquina, cuando la persona recibe un mail, que es un posible vector de ataque, con un ransomware embebido en un mail, en un PDF o lo que sea, o él hizo un doble clic y bajó algo, si la persona no tiene privilegios de administrador en la máquina, el ransomware le va a costar poder expandirse y va a quedar, por lo menos, como decimos, costreto, me sale la palabra, va a quedar, digamos, encerrado en esa máquina, ¿no? Va a poder salir de alguna manera o no se va a ejecutar correctamente. Esa es la forma hoy de contención más fuerte en la estación de trabajo. Sáquenle privilegios de administrador a los usuarios. Y si alguno protesta, lo mandan a hablar conmigo, no hay problema. Reducir la superficie de ataque, digamos, al máximo. Exactamente, tal cual. Otra pregunta, si te parece, de Marcelo. Servidores de correo de tipo GNU más aconsejable, tipo Simbra, que no tengan bug en el día de hoy. Eso es un tema, ¿no? Es complicado. La realidad es que cualquier plataforma de correo electrónico open source que se pueda utilizar siempre es una muy buena. Hay muchísimas, pero la clave está en utilizar la última versión, ¿sí? El tema con las plataformas de correo electrónico es cuesta mucho bajarlas, configurarlas, customizarlas, haciendo un tuning, y cuando uno logró hacer ese proceso que estuvo invirtiéndole varios meses, después dice, bueno, acaba de salir la nueva versión. ¿Y qué hago? ¿Le aplico? Y no, mirá, si lo toco ya tengo la configuración con el mail, con el correo, con el mail exchanger. Entonces, lo que va sucediendo justamente con las aplicaciones tanto de correo como de webmail es que a veces uno no las va actualizando y ese no las va actualizando, va pasando el tiempo, surgen vulnerabilidades sobre esas plataformas o esos sistemas y bueno, y es donde muchas veces se producen estas intrusiones. La clave, como siempre yo planteo, es a esas infraestructuras o se las protege de afuera, de alguna manera, poniéndole firewalls adelante, IPS, es decir, tecnología que me permitan de alguna manera, Web Application Firewall, poder protegerlas, y si no, tengo que invertir horas y esfuerzo en, bueno, cada X tiempo ir actualizando esa plataforma. Pero hoy todas las plataformas son seguras. Es lo mío que me pregunten, bueno, ¿qué browser es más seguro? ¿El Explorer, el Chrome, el Safari? Si usamos la última versión actualizada al día, todos son seguros en ese punto. Ahora, si vos me decís, che, tengo el Explorer versión 8 y tengo el Chrome la anteúltima, y bueno, ahí entramos, pero mientras uno tenga la última versión, está perfecto. Lo mismo con los sistemas operativos. Cuanto más, digamos, actualizado lo tengamos, el sistema operativo es seguro. ¿Sí? Está clara la respuesta. Creo que el enfoque es minimización o reducción de riesgo. O sea, la seguridad no la tenemos y lo que hay que hacer es estar todo el tiempo reduciendo y tratando los riesgos. Exactamente. Y la actualización es clave, vuelvo a repetir. Es decir, el famoso concepto que en Haití existía antes, que decía, bueno, si el sistema funciona, no lo toques, ¿sí? Ese era un axioma que yo recuerdo hace muchos años, me decía, no, el sistema anda, no se toca. Bueno, ese concepto hoy cambió muchísimo. ¿Por qué? Porque si no lo toco, no lo actualizo, no actualizarlo, tiene bugs o vulnerabilidades de seguridad y bueno, alguien puede acceder a ese sistema porque no lo actualicé justamente. ¿Sí? Perfecto. Otra pregunta. ¿Hay algún sitio donde podamos documentarnos sobre las vulnerabilidades de los software para ir un paso adelante? Sí, hay muchísimos sitios. A ver, lo que yo les recomiendo es los sitios oficiales de las distintas marcas. No sé, si trabajamos con alguna distribución de Linux, no sé, Debian, Red Hat, el que sea, obviamente ellos tienen sus parches que van lanzando y digamos, incluso sus checklists de configuración y todo seguro. Si vas a IBM, tiene lo mismo. IBM para sus sistemas operativos, desde, no sé,
OS 400 pasando por una distribución de AIX, también tiene su esquema de seguridad. Microsoft lo mismo, Microsoft es una de las compañías que más información da sobre vulnerabilidades y todo, con lo que recomendamos los sitios originales. Más allá de eso, tenés sitios donde sí hay información de vulnerabilidades, tenés dos, uno es Security Focus, securityfocus.com, hay una parte que se llama BID, que es la base de datos de larga ID, que es la base de datos de vulnerabilidades de Security Focus, donde podés entrar y poder tener toda la información. Después hay distintas bases de datos por ejemplo, Packet Storm, ahí hay muchos exploits más que vulnerabilidades. Ahí sí, hay que tomarlo con mucho cuidado, porque realmente hay de todo, digamos, ahí en cuenta. Pero sí, hay varios sitios con los que se puede manejar. La parte digamos, de Mitre y los distintos CVEs, hay varios, digamos, donde una base de datos de todas las vulnerabilidades que van surgiendo. O sea, hay mucha información para poder trabajar y buscar en Internet. Perfecto, muchas gracias. Una segunda pregunta, ¿qué estructura se recomienda para segurizar un server en Amazon, S2 Amazon? A ver, más que estructura, es decir, si uno va a trabajar en cloud, ¿sí? Acá, digamos, vimos lo que es Incident Response focalizado en general. ¿Sí? Si uno va a trabajar en entornos cloud, particularmente con Amazon o con Azure, ¿sí? Tanto Amazon como Azure, digamos, primero depende el tipo de tecnología de cloud que yo vaya a comprar. Si contrato un servicio del estilo de infraestructura as a service, probablemente voy a tener mis propios servidores virtuales que adquiera y yo voy a poner, configurarlos, trabajarlos de alguna manera. Si contrato algo del estilo de platform as a service, voy a tener por ahí, no sé, o una base de datos o información que yo voy a poder utilizar. Hay muchísimas guías y configuración propias de AWS y hay una infinita cantidad de herramientas de seguridad en AWS. Yo no soy experto en 100% en seguridad en cloud, pero hay muchísimas herramientas de AWS, de Amazon, para asegurar y complementar la seguridad digamos, de tu servidor virtual, si lo tenés en Infrastructure as a Service, o configurar los parámetros de seguridad, si estás teniendo, no sé, alguna base de datos como Platform as a Service, o algún endpoint con recomendar implementar medidas de seguridad. Hay muchísimas. No soy un experto en lo que es seguridad en cloud, pero sí sé que hay mucha documentación relacionada de cómo configurar de forma segura los equipos, propio definido por AWS y por Azure. Y que realmente son muy buenas, las he visto y la verdad que son muy buenas. Yendo particularmente a lo que es Incident Response, y haciendo ahí un pequeño zoom, es muy importante activar los logs, tanto en Azure como en AWS, para poder, cuando digo activar es, tanto todas estas soluciones cloud te ofrecen herramientas para tener logs. Obviamente, cuanto más calidad uno quiere, uno tiene que pagar esas herramientas para tener más calidad de datos o más visibilidad. Entonces, eso es algo que yo recomiendo que lo tengan en cuenta. No es simplemente te contrato un servidor, sino, bueno, cómo de alguna manera lo puedo tener y puedo tener logs de esos equipos que pueden servir para después una futura investigación de un incidente cloud, que da para otra charla distinta, digamos, más allá de esta. Sí, sin duda, sin duda. Gracias, Julio. Dos preguntas de dos participantes distintos, pero están relacionadas. ¿Cómo empezar a formarse en ciberseguridad? Y después otra que tiene que ver con la formación. ¿Qué certificaciones en ciberseguridad recomienda obtener? A ver, ¿cómo formarse en ciberseguridad? Digamos, el área de ciberseguridad es un área dentro de lo que es sistemas y tecnología, es una de las áreas que más está creciendo y más futuro tiene. O sea, todos los que están aquí en la charla, si se dedican a ciberseguridad, trabajo no les va a faltar, todo lo contrario, va a haber una pelea muy fuerte por los recursos, se está dando ahora en Estados Unidos, Europa, porque no hay recursos para la demanda que se necesita. Entonces, meterse en ciberseguridad, la verdad que viene muy bien en cualquier rubro. Y acá, ahora sí, hago un pequeño zoom. Cuando hablamos de ciberseguridad o seguridad de la información, hay muchas áreas de conocimiento. Siempre digo, es como un abanico con distintos temas, es como la especialización médica. Me dice, bueno, soy médico, pero ¿especialista en qué? En el mundo de ciberseguridad, hoy estamos ya en ese nivel, es decir, está la ciberseguridad, pero a su vez dentro hay distintas áreas de conocimiento. Nosotros tenemos identificadas cerca de 170 áreas de conocimiento.
170 áreas de conocimiento, con lo que mi recomendación es que tengan una visión general de seguridad en sistemas operativos, en redes, en aplicaciones, lenguaje de programación, cloud, general. Eso te lo puede dar incluso una carrera hoy en día universitaria, ¿sí? Un analista de sistemas, licenciatura en sistemas, ingeniería, y después dedicarse a profundizar en alguno de los nichos que les interese, desde Incident Response, pasando por seguridad en sistemas operativos, por seguridad en desarrollo y programación, pasando por, no sé, desarrollo de marco normativo, hasta, es decir, hay muchísimas subáreas que uno puede realmente investigar, penetration test, vulnerability, hay distintas áreas que uno puede dedicarse. Entonces, la clave para mí está en tener una visión general, después focalizarse. Hay varias carreras, la Escuela Superior Técnica tiene una carrera, la Universidad para la Defensa, de especialización de criptografía, que es muy técnica puntualmente. Hay otra oferta también académica. Y relacionándolo con la segunda pregunta, a nivel de certificaciones hay una gran cantidad. Lo mismo, yo recomiendo sacar certificaciones sobre los temas que les interese. Hay 2 certificaciones que yo recomiendo que alguien debería tener en ciberseguridad. Una es, si le interesa lo técnico, el CISP, CISSP, que es una certificación técnica que uno la puede tomar y le da como un nivel de know-how general. Y después hay una certificación que se llama CISEM, yo tengo la certificación CISEM, Certified Information Security Manager, que es una certificación más orientada a la gestión de un área de ciberseguridad, ¿sí? Esas como 2 macro. Pero dentro de eso empieza a haber una gran cantidad de certificaciones técnicas y certificaciones de gestión de riesgo, de controles, de IT y técnicas de lo que se les puede ocurrir. Hay un universo de certificaciones, donde ahí mi recomendación es elijan algún nicho y empiecen a profundizar en ese tema. Excelente, Julio. Una pregunta que el que la hace Enzo la plantea por el lado ético. ¿Se debe tener en cuenta la negociación o no tiene que ser una opción? Entiendo que a nivel de empresa, ¿no? Sí, mira, usualmente cuando nos ha tocado casos donde hay una negociación, en un caso de un ransomware o en un caso de una extorsión, que hay un grupo que dice, bueno, tengo esta información, si no me pagan la voy a publicar, siempre nuestra recomendación es no negociar de alguna manera, o sea, no pagar de alguna manera, en el concepto general, no darle dinero a los terroristas. Ese sería el tema llevándolo a nuestro mundo. Pero depende de cada organización y cada empresa. Siempre nuestras organizaciones, o las organizaciones con las cuales hemos trabajado, siempre el mensaje fue no negociar y nunca han negociado. ¿Sí? Sé de casos que ha pasado esto y que han negociado, pero a ver, nunca me ha tocado a mí estar en un caso donde haya habido una negociación. Perfecto, clarísimo, Okay. digamos. Una pregunta ahora que tiene que ver con el análisis que hacen o que pueden hacer las empresas o organizaciones para detectar vulnerabilidades y poder evitarlas. Una pregunta, una respuesta completa, digamos. Sí. A ver, hoy, digamos, una organización, lo que tiene que hacer es realizar, digamos, pruebas periódicas, lo que nos llamamos un tema de hacer gestión de vulnerabilidades. Como mencionamos, los sistemas, si una organización que se expone hacia Internet o hacia el exterior, tiene expuestos distintos servicios o sistemas. La clave está en que esos servicios o sistemas estén actualizados. Hace un rato mencionábamos el tema de los parches, pero no solamente depende de parches, depende de configuraciones que haga, depende de password que coloque, depende de distintos factores o temas que pueda configurar o parametrizar. Entonces, es muy importante hacer una revisión o hacer revisiones independientes, lo que se llama Vulnerability Management, o hacer un pen test, ¿sí? Para chequear que mi seguridad realmente está. Y a ver, y se lo pongo como ejemplo. Nosotros en muchas organizaciones medianas y grandes vamos a investigar un incidente, cuando empezamos a hacer el doble clic en investigarlo, detectamos que el intruso ingresó por una conexión de un RDP, un remote desktop que estaba expuesto hacia Internet. Y la pregunta cuando llegamos es, inicialmente es, ¿cómo es la estructura externa? ¿Hay algún equipo expuesto hacia Internet? Y la respuesta que nos dan es, no, ninguno. Pero cuando haces la investigación te das cuenta que había un servidor que había quedado configurado y que tenía el puerto de 3389, que era el de RDP, expuesto hacia Internet. Y bueno, también hubo casos, para que sea una idea, donde la firma decía que no existía eso, y la realidad es que en el firewall había una regla que se había creado hacia una dirección IP interna, que ese equipo se había dado de baja, en el firewall nunca se había dado de baja la regla, y después
agregar una nueva granja de servidores que tenía tecnología Microsoft, tenía el puerto 389 y automáticamente, como la regla del firewall seguía activa, un intruso ingresó hacia esos equipos, ¿sí? En realidad ahí no hubo un error de IT, no hubo un error en que no se dio de baja la regla del firewall que permitía ese acceso, ¿sí? Entonces, durante un escaneo inicial, eso no existía porque ese equipo estaba de baja y de golpe un día apareció. De golpe se hizo el escaneo, ¿cómo aparece este puerto acá con este equipo abierto? ¿Quién lo dio de alta? Nadie lo había dado de alta, bueno, había sido por ese caso. Entonces, muchas veces cuando hay un incidente, no es un caso, es un conjunto de temas que suceden. Cuando uno lo que hace es previene un incidente, lo que hace es corta esos posibles, hace lo que llamamos el kill chain, es decir, corta la cadena que puede permitir que el incidente suceda. Esa es la clave. Gracias, Julio. Hay varias preguntas más, pero no queremos abusar de tu tiempo. Te hago una más y después... Una sola, claro, y después el resto, si no, mandada por mail y yo Perfecto, sí, sí. respondemos. Si está accesible el informe del Deloitte Global Cyber Threat Report. O sí, si es reservado. Público, está... No, es público, está expuesto. Si buscan tal cual como figuraba en el título, después la presentación la van a tener digamos, disponible. Ahí está el título, lo pueden buscar en internet con Google y automáticamente una vez que lo buscan tienen el reporte para bajarlo sin ningún inconveniente. Hay reportes públicos que hace Deloitte y obviamente hay otros reportes que son reportes internos que los recibe la gente que obviamente está suscripta a servicios que nosotros hacemos y todo. Porque a veces hacer un reporte de un incidente nos requiere mucha investigación, tiempo y todo, y se le da obviamente a los clientes que de alguna manera pagan por ese servicio de intelligence, ¿sí? Pero muchos de los reportes nuestros son públicos y de hecho, más allá de estos que mencioné, les recomiendo que entren y busquen información. Hay muchísimos datos y reportes públicos que están muy buenos para que los utilicen también ustedes. Bueno, Julio, realmente ha sido una jornada espléndida, con todo el profesionalismo y todo el saber que has compartido. Para nosotros ha sido un placer tenerte acá en casa. Es tu casa también porque sos profesor de la especialización y realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que es el planteo de tu charla. Para cerrar, te va a saludar nuestro jefe de laboratorio de redes y ciberseguridad en tecnología de la información, que es Marco, quien te ha contactado, digamos, y ha charlado con vos en la previa. No hay más que elogios en todo el chat que hay acá de un montón de profesionales, así que gracias de mi parte. Te dejo un minuto para que te salude Marcos. Y bueno, estaremos anunciando la próxima ahí en manos de Marcos, la próxima charla. Un gran abrazo, Julio, y nos seguimos viendo. Bueno, dale, buenísimo. Muchas gracias, César. Y la verdad ha sido un placer a todos. La verdad que es muy, muy, muy bueno. Julio, la verdad que un gusto verte, escucharte. Te pude escuchar solamente la mitad de la charla. Ya te lo había adelantado por un tema personal. Tuve que sumarme más tarde, pero clarísimo, como todos los comentarios que se iban sumando en el chat, clarísima tu explicación. Te conozco desde niño, en realidad, y sé de tus cualidades personales y profesionales. Así que para la Facultad de Ingeniería es un orgullo, como lo dijo César, ya creo que lo dijo todo, es un orgullo contarte en el cuerpo docente y haberte tenido de esta oportunidad enriqueciéndonos con tus conocimientos. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo tu disponibilidad para siempre, permanente, para acompañarnos y por haber este aporte tan importante que nos haces. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y es un gusto, creo que ha sido un gusto para todos los que hemos tenido la oportunidad de tenerte presente en esta posición. Bueno, Marco, muchas gracias a vos, también a César y a todo el equipo. Yo siempre me siento, la verdad, que muy cómodo, como digo yo, en la facultad y dando clases, así que me gusta mucho transmitir todo el conocimiento que uno va aprendiendo y generando, porque creo que es la clave, como comenté al inicio de la charla, de que todos podamos también ir creciendo y compartiendo, digamos, experiencias. Y realmente es algo que personalmente me apasiona y, bueno, trato siempre de trabajar y dar en todo lo que se pueda. Así que es clave para esto y los felicito de vuelta por este evento, que creo que es importante en este concepto, ir generando, digamos, más eventos para que la gente esté
alguna manera virtualmente todos juntos. ¿Ok? Así que muy bueno y les agradezco por la invitación también. Gracias, Julio. Nos seguimos viendo. Estamos ahora entonces anunciando la siguiente charla, que es el jueves, y es cómo desarrollar un CECIR, un centro de respuesta a incidentes con software open source y software libre, que va a estar a cargo de un oficial ingeniero militar que integra el Centro de Ciberdefensa del Ejército. ¿Dónde aparece para pagar? Es el mayor Malvasio, así que están todos invitados. La próxima, también a las 11, estaremos recibiéndolos en esta aula magna virtual con mucho gusto. Nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.